Libros dentro de los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Empezando con Génesis hasta el libro de Job es el número 18, ¿sí? Entonces quiere decir que ya con esto pues estamos teniendo 18 libros ya de estudio, y el 17 ya pues los hemos estudiado. El año pasado terminamos con el libro de Esther y este año estamos comenzando con el libro de Job, así que qué bendición. Pues bienvenidos todos a la casa del Señor, bienvenidos hermanos, nos da mucho gusto que nos estén acompañando y pues siéntanse a gusto aquí en la iglesia. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver aquí en las transparencias, vamos a ver primeramente la estructura del libro de Job para que no perdamos cómo va la secuencia de este libro. El libro de Job tiene 42 capítulos, no lo olvidemos. 42 capítulos. Esos 42 capítulos se pueden dividir en tres secciones. Tres secciones que son muy especiales porque la primera sección está escrita en prosa, es decir, en la manera de redacción normal, como leemos en un periódico, como leemos en un libro. Pero la segunda sección está escrita en forma de poesía. Los diálogos entre Job y sus amigos están escritos en una forma poética. Esa era una forma que se utilizaba muchos siglos antes y hablaban de esa manera. Incluso hay personas en los pueblos, en las provincias, que hablan de una manera muy figurada, constantemente están mencionando algún refrán, están mencionando alguna comparación, porque la gente le gusta utilizar figuras de lenguaje pues para darse a entender. Entonces, la segunda sección del libro de Job, vuelvo a repetir, está escrita en poesía. Todavía en la tercera parte, que va del capítulo 38 al 42, todavía hay parte de poesía, pero termina con una pequeña sección también en prosa. Entonces, así está la forma literaria del libro de Job. Ahora, la primera parte tiene que ver con el asunto de Job, que está bajo una presión espiritual que él en ese momento no comprendía, no entendía. No olvidemos, la semana pasada veíamos acerca de cómo fue la vida de Job. Era un hombre intachable, era un hombre que caminaba correctamente con Dios, amaba a Dios con todo su corazón, le temía a Dios, hacía sacrificios a favor de sus hijos porque estaba pensando que en un momento dado podían fallar, le podía cometer un pecado contra Dios, y Job estaba temeroso de eso y por eso ofrecía sacrificios delante de Dios. Llevaba una familia a pesar de que sus hijos eran ya adultos, una familia en orden, bajo la dirección de Dios. Sin embargo, vamos a ver aquí la presión espiritual, vamos a ver el ataque espiritual contra él. Y volviendo a la estructura, vamos a ver que en este libro, en los capítulos 1 y 2, vamos a ver que comienza la prueba para este hombre justo, para este hombre de Dios. Y luego el capítulo 3 tiene que ver con el asunto de su confusión, porque hace una oración muy dolorosa, está muy afectado por todo lo que le ha pasado y hay que entender esta situación. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces nosotros nos vamos a centrar en esta sección todavía, ¿sí? La semana pasada, vuelvo a repetir, vimos la manera como se presenta Job, que está felizmente entregado a Dios en una relación familiar ejemplar, y además es un hombre que tiene muchos bienes. La Biblia dice que era más grande que los orientales, es decir, más grande que los hombres ricos del oriente. Eso es lo que quiere decir el texto, ¿sí? Entonces era un hombre muy próspero. En el concepto de la antigüedad, vivir en la relación correcta con Dios era traer la bendición de Dios para la vida. El capítulo 28 de Deuteronomio tiene que ver con esto. Si caminamos correctamente en la voluntad de Dios y guardamos sus mandamientos, Dios nos bendice. Por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, veamos que hay una relación de correspondencia entre el hacer lo correcto delante de Dios y la bendición que recibimos para nuestras vidas. Por favor, vayamos al capítulo 28 de Deuteronomio. Vamos a ver, por favor, solamente
los versículos del 1 al 4. No, nada más del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 4. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, etcétera, etcétera. Entonces veamos, aquí hay una correspondencia. Guardamos los mandamientos de Dios y ¿qué viene como consecuencia? La bendición del Señor. Entonces es lo que quiere decir aquí el capítulo 28 de Deuteronomio. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Job. Él, al estar viviendo correctamente con Dios, al caminar en sus mandamientos, al ser temeroso de Dios, pues le iba bien. Pero él no se daba cuenta, Job no se daba cuenta que en el cielo se estaba gestando una situación contra él. Él no lo sabía, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora aquí adelante. Vamos a esta transparencia. El capítulo 1 y 2 tienen que ver con un drama de la vida real. Una situación grave en la vida de Job. Y en un sentido literario, podemos pensar que se trata de un drama en cinco actos, ¿sí? El primer acto es en la tierra, donde Job está con su familia, y lo vimos en los versículos del 1 al 5, y hoy vamos a ver el segundo acto. El segundo acto, ahora se cambia la situación, ahora ya no es en la tierra, sino ahora va a ser en el cielo, en donde los hijos de Dios, y ahorita vamos a ver quiénes son los hijos de Dios, van a presentarse delante del Señor, pero también ahí va a ir Satanás, ¿sí? Entonces, este es el segundo acto. Primero tiene que ver con la tierra, Job y su familia, y la situación que está viviendo de una manera correcta con Dios, pero en segundo lugar, ahora cambia a la situación del cielo. Luego viene el tercer acto. Los versículos del 13 al 22 del capítulo 1 tienen que ver otra vez con la tierra, otra vez se regresa a la situación de la tierra, y es cuando comienzan las calamidades de Job, ¿sí? El cuarto acto, ahora es en el cielo. Capítulo 2, versículos del 1 al 6, otra vez se transporta el escritor sagrado, el que escribe el libro de Job, para ver lo que está sucediendo. Obviamente que eso es una revelación de Dios, lo que está sucediendo en el cielo y la manera como Dios está hablando con Satanás. Entonces ahora ese es el cuarto acto. Y el quinto acto, otra vez en la tierra, ¿sí? Donde Job ahora recibe males en un sentido muy personal. Entonces estos dos capítulos tienen que ver con ese drama en 5 actos. Nosotros ahora vamos al segundo acto, ¿sí? No olvidemos que hay unas palabras, mejor dicho, de Dios, en donde le dice a Satanás: no has considerado a mi siervo. O sea, no te has dado cuenta de la calidad espiritual de este hombre. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, porque es Dios quien lo está diciendo. A veces uno puede decir: esa persona es una buena persona, es un buen vecino, es un buen cristiano, etc. Pero que lo diga Dios es otra cosa. Y Dios le estaba diciendo de Job: no has considerado a mi siervo Job, y se lo estaba diciendo al diablo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Por eso es que viene el problema contra la vida de Job, ¿sí? Porque no olvidemos que el diablo es el enemigo número 1 de nuestras vidas, es el enemigo número 1 de los creyentes. Juan capítulo 10, versículo 10 dice estas palabras. Ya lo sabemos de memoria, pero vamos a verlo en nuestras Biblias, por favor. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 10. A ver, todos juntos vamos a leer este texto, ¿sí? Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 10. Dice así, todos juntos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí hay un contraste en este versículo. Hay un contraste en dos personas. Una persona que es el ladrón y otra persona que es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué hace el ladrón? ¿Qué hace el ladrón? El ladrón dice el Señor Jesús:
Viene para hurtar, matar y destruir. Y ahora, la otra persona que es el Señor Jesús, ¿para qué vino? Dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Ahora, ¿quién es el ladrón? El diablo. El diablo, exactamente. El diablo viene para hurtar nuestra felicidad, nuestra comunión con Dios, para robarnos todo aquello tan maravilloso, nuestra relación de Dios. Viene para robarnos nuestras bendiciones porque quiere destruir nuestras vidas. Y es lo mismo que está pasando en la situación de Job. Job no se estaba dando cuenta, volvemos a repetir, pero se estaba gestando esta situación en contra de él. Él era un hombre recto, que amaba a Dios. Y una de las cosas que debemos también de entender es que en el caminar con Dios debemos tener siempre en mente que el enemigo buscará la manera de cómo afectarnos. Vamos hasta 1 de Pedro capítulo 5, por favor. Vamos hasta 1 de Pedro capítulo 5. Hemos leído también muchas veces este versículo, pero vamos a leerlo, el versículo 8, 1 de Pedro 5, 8. 1 de Pedro 5, 8, todos juntos leamos. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién anda buscando el diablo? Sí, a quién devorar, pero ¿a quién? ¿A quién cree? Al que se descuide, pero de los que decides, ¿quién? ¿A la gente de allá afuera? ¿A la gente que vive en el pecado, que vive mal delante de Dios? No, anda buscando a los creyentes, anda buscando a los hijos de Dios, anda buscando a aquel que está adorando a Dios y le está sirviendo y que se está entregando para darle su vida solamente al Señor. Entonces el diablo va a decir, esta es la persona a quien voy contra él. Sí, no con cualquiera, no olvidemos, no con cualquiera. Sí. Si vivimos mal, el diablo va a decir, ¿ya para qué? Si ya es mío, o ya está conmigo. Pero va a buscar a alguien que realmente desea vivir para él. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente transparencia aquí. Ahí está el segundo acto, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Entonces vamos a mantener abiertas nuestras Biblias, por favor, en Job capítulo 1, versículos del 6 al 12. En Job capítulo 1, versículos del 6 al 12. Y por favor, vamos a leerlo todos juntos, es un párrafo corto. Vamos a leer juntos esta sección del capítulo 1 de Job. A ver, todos juntos, dice así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Miren qué tremendo pasaje, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, la escena ahora cambia ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Ahora es en el cielo, ya no es en la tierra. Entonces, la situación está entre Dios y Satanás en esa conversación. Hay algunos hermanos que han preguntado, bueno, ¿Satanás pudo entrar al cielo? Pues no lo sabemos, no lo dice aquí. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, dice que ninguna cosa inmunda entrará de la presencia del Señor, ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Pudo haber entrado Satanás al cielo? Bueno, no lo sabemos o fue de lejos. La cosa es el hecho de que Satanás llegó a hablar con Dios. Y Dios, fíjense bien una cosa muy tremenda, porque Dios le concede esa audiencia.
Dios le concede la oportunidad al diablo de hablar, ¿sí? Más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, dice la Escritura que el diablo es el acusador de los hermanos. Vamos a verlo, por favor. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Capítulo 12 y versículo 10 del libro de Apocalipsis. Y a ver, vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis 12, 10. Dice así, todos juntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo acusaba el diablo? Día y noche. Entonces, todavía el diablo no ha sido totalmente enjuiciado y derrotado. Bueno, está derrotado, pero no enjuiciado. Pero nos acusa. Sí, él es el acusador y lo está haciendo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces Dios le concede audiencia o le da la oportunidad al diablo de hablar con él. Dios habla con el diablo. Miren qué cosa tan tremenda, ¿sí? Claro, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan grandioso en nuestras vidas. Dios sabe por qué lo está haciendo, como va a ocurrir aquí en la vida de Job. Bien, entonces vamos a ver ahora esta situación, ¿sí? Dice el versículo 6, veamos estas palabras. Un día, no dice cuándo, pero un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino también Satanás. Entonces, ¿qué da a entender esa frase de vinieron a presentarse delante de Jehová? Ahorita lo vamos a ver aquí en la transparencia. Pensemos en esto. Los versículos que van desde el 1 hasta el 12 del libro de Job presentan dos clases de mundos. Fíjense bien, dos mundos. Los versículos del 1 al 5 presentan el mundo físico. Está Job, está con su familia, está con sus ganados, está con sus siervos, está con sus campos, etcétera, ¿sí? Esa es la primera parte, el mundo físico. Y luego aparece el mundo espiritual. Los versículos que van desde el 6 hasta el 12 que leímos es el mundo espiritual. Hay dos mundos. Ustedes están, los que traen celulares, ahí sus celulares están llegando señales. Pero ven las señales. ¿Ven cómo llegan las ondas electromagnéticas a sus celulares? No. Nosotros no vemos el mundo espiritual, pero ahí está presente. No quiere decir que no exista, ahí está presente. Es como si negáramos que no hay señales para nuestro celular. O sea, ahí están, porque a la hora que usted recibe una llamada, ¿qué está sucediendo? Que las ondas están entrando a su celular. Un satélite o un aparato de afuera está enviándonos el mensaje a su celular. No lo podemos ver, pero ahí está. ¿Y cómo se nota? Pues con el timbre, con la voz que escuchamos del mensaje, etc. Ahí está presente. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual, ¿sí? Hay un mundo físico, el hombre, animales, plantas, que son los seres vivos. Ahí están presentes, es el mundo físico. Pero también hay un mundo espiritual, Dios y los ángeles. No vemos a Dios, no vemos a los ángeles, pero ahí están presentes. Es un mundo espiritual, ¿sí? Ahora veamos esto. En estos dos mundos, en el mundo físico lo captamos a través de los sentidos. Por ejemplo, ustedes me están escuchando. ¿Cómo me están escuchando? Por medio de su oído. Y ahora también me están viendo. Por medio de sus ojos ustedes me ven. Yo los veo también a ustedes, ¿sí? Entonces, los sentidos nos hacen captar, pues, el mundo físico. Pero ¿cómo captamos el mundo espiritual? El mundo espiritual que no vemos. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente existe Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente existen los ángeles? Bueno, pues eso tiene que ver con la revelación divina. Es captado a través de la revelación divina. Es a través de su palabra. A través de la palabra de Dios. Nosotros no vemos a los ángeles, no vemos a los demonios, no vemos a Satanás, no vemos a Dios que está en medio de nosotros, pero lo creemos. Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente ahí.
Ahora, ¿el Señor está presente en este momento? Sí, claro que sí. Gracias a Dios por su presencia. No lo vemos, pero Él está aquí. Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo captamos? A través de la revelación de Dios. Ahora vamos a ver esto. Este mundo espiritual, ahora fijémonos, desde el punto de vista humano, fíjense bien, el punto de vista humano, dice Pablo en 1 de Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe, ¿qué cosa? Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales no se pueden entender desde un punto de vista normal o físico o humano, ¿sí? No con nuestra mente, no con nuestros ojos, no con nuestros oídos, no con nuestros sentidos, sino a través de la revelación que viene de Dios. Ahora, esa percepción viene a través de las Escrituras. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los siervos de Dios, por ejemplo, los profetas. Por ejemplo, a través de Moisés, que recibieron el mensaje directo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que los profetas decían claramente, así dice Jehová, así dice el Señor? Cuando leemos los escritos de los profetas, ellos no dicen, yo digo esto, no, el Señor me dijo esto. Los profetas recibieron una revelación especial y Dios les permitió escribirla. Tiene autoridad divina porque viene de Dios. Entonces los siervos de Dios son los profetas, son los hombres de Dios que escribieron las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el escritor de Hebreos, el apóstol Santiago, Judas, escribieron. Y lo mismo los profetas en el Antiguo Testamento. Fueron hombres de Dios. Luego, a través de Jesucristo. Por favor, veamos Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dice de la siguiente manera. Todos juntos vamos a leerlo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, todavía dos, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿a través de quién nos habla? A través del Señor Jesús. Y esas palabras del Señor Jesús, ¿dónde están? Pues están en los evangelios, están aquí en las Escrituras. Entonces tenemos que tomar en consideración las Escrituras porque ahí nos habla el Señor. Bien, ahora, el Espíritu de Dios también nos habla, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró toda la Escritura, todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Segunda de Pedro capítulo 1, ahí nos dice precisamente acerca de quién inspiró las Escrituras. Por favor, les invito a que vayamos a segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21. También todos juntos lo leemos. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense bien la última frase, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Escritura es de origen divino porque el Espíritu Santo la inspiró. Bien, por último, a través de la fe, por fe. No lo vemos o no lo razonamos, sino por fe lo creemos. Porque si nos ponemos a razonar de que existe o no existe Dios, está aquí o no está aquí, nunca vamos a terminar. Es un acto de fe. Pablo dice que por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Es un acto de fe. ¿Sí? Hay cosas que aceptamos por fe y que ni siquiera reclamamos. Por ejemplo, el doctor nos dice, se toma este medicamento. Y puede ser que ese medicamento sea amargo y amargo, pero lo aceptamos por fe porque el médico le está diciendo que es para nuestro bien y no los tomamos y se acabó, ¿verdad? Entonces hay cosas que aceptamos así por fe. Entonces lo mismo ocurre en la vida espiritual. El mundo espiritual, otra vez, se percibe
a través de las Escrituras, los siervos de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y por fe. Entonces veamos esto. Ahora vamos aquí. Otra vez el texto. Veamos el versículo 6 del capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios en este versículo? Hay que tener cuidado cuando estamos estudiando la Biblia porque hay palabras o hay ciertas frases que en un texto equivalen a una cosa y en otro texto equivalen a otra, ¿sí? Hay que tener cuidado en eso. Por ejemplo, la palabra carne en el Nuevo Testamento a veces se refiere a nuestra carne normal, nuestros músculos, nuestro cuerpo, pero a veces se refiere a nuestra vieja naturaleza. A veces cuando decimos, es que me ganó mi carne. Y cuando Pablo escribió la carta a los Romanos capítulo 7, habla acerca del problema de la carne, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque la palabra carne significa otra cosa. No significa los músculos, no significa lo que nosotros siempre entendemos por carne, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre la situación aquí. Los hijos de Dios, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 12, vamos a ver, 1 de Juan 1, 12. 1 de Juan capítulo 1 y versículo 12. Perdón, me equivoqué. Es Juan 1:12, no 1 de Juan. Juan 1:12. Juan 1:12. Y lo leemos todos juntos. ¿Es muy conocido el texto? A ver, todos juntos. Dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Según este versículo, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han recibido y han creído en quién? En Jesús. En Cristo, en Jesús. Ahora, este versículo dice otra cosa. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Los que habían recibido a Cristo? No se puede entender esto porque todavía no estaba esa situación del Evangelio en el tiempo de Job. Entonces, ¿a qué se está refiriendo los hijos de Dios? Pues a los ángeles. Un día llegaron los ángeles a presentarse delante de Dios. Y cuando llegaron los ángeles, ¿qué ocurrió ahí? Pues también ocurrió Satanás. Y Satanás es de otro grupo. Satanás pertenece a otro grupo. Sí. La palabra hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, es Benei a Elohim, que solamente se usa 5 veces en toda la Biblia refiriéndose a los ángeles. Hijos de Dios, creación directa de Dios. Creaciones de Dios, muy bien, gracias hermano. Muy bien, ahora vamos acá adelante, ¿sí? ¿Cómo está la estructura? Bíblicamente, en la manera como Dios nos revela, porque no nos revela tantas situaciones relacionadas con el mundo espiritual, pero en la manera como se nos habla acerca de los ángeles, podemos ver aquí, en los ángeles aparece un solo arcángel, no aparecen muchos arcángeles, solamente uno. Aparecen querubines, serafines y seres vivientes. Hay 4 seres vivientes que se mencionan en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículos del 5 al 6, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la estructura angelical, vamos a poner así, como se nos revela en las escrituras, hay un arcángel, hay querubines, hay serafines y hay 4 seres vivientes. Ahí están los pasajes bíblicos, ¿sí? En Judas capítulo 9, en Judas 9, no tiene capítulo 9, sino en Judas 9 se nos menciona quién es el arcángel. A ver, por favor, leamos versículo 9. Judas 9. Ahora, quien sea rápido en esgrima que nos lea, por favor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy bien, aquí encontramos que hay un solo arcángel. El prefijo arc, fíjense bien, el prefijo AEC, arc, quiere decir superior. El ángel superior. Y nada más es uno, porque está en singular. No hay más arcángeles en la Biblia, solamente uno. Y entonces, ¿quién es ese arcángel? El arcángel Miguel. Entonces se le llama así a este ángel. Bien, ahora, en Génesis capítulo 3, 24, se nos menciona otros seres angelicales.
Vamos a leerlo aquí en Génesis 3 y versículo 24. ¿Quién nos quiere leer, por favor? 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. ¿Quiénes aparecen ahí cuidando el jardín del Edén y especialmente el árbol de la vida? Los querubines. Ahí son otros seres angelicales. Ahora vamos hasta Isaías capítulo 6, versículo 2, por favor. Isaías 6:2. Y también si alguien nos quiere leer, por favor. 6:2 de Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Muy bien, ahora se nos menciona aquí en la adoración al Señor, allí en el cielo, a los serafines. Ezequiel capítulo 1, versículos 5 y 6, también si alguien nos puede leer. Ezequiel capítulo 1, 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza es... Ezequiel 1, 5 y 6. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Muy bien, ahora se nos menciona 4 seres vivientes. Fíjense, es una cosa muy especial. Entonces, estos son los ángeles, y a estos ángeles eran los que, vamos a regresar a la transparencia anterior, son los que se aparecen delante del Señor como los hijos de Dios. Ellos fueron a estar delante del Señor. Pero ahora en la siguiente, ahora vemos que hay otro grupo angelical, pero ese grupo angelical en la Biblia se le llama los demonios o los espíritus inmundos, incluso se les menciona así en los evangelios. ¿Quiénes son los demonios? Pues empezando con Satanás. En Efesios capítulo 2 se le da una posición muy alta a Satanás. En Efesios 2, versículo 2, por favor vamos a este texto. Efesios 2:2. ¿Y alguien lo quiere leer? Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. Aquí aparece, no aparece el nombre de Satanás, pero dice que es el príncipe de la potestad del aire. El príncipe, es decir, el principal, el número 1, el que está gobernando a los desobedientes, porque habla de los desobedientes allí al final. Entonces, el diablo es el líder, el Satanás es el líder de todos aquellos que se oponen delante de Dios, ahí, junto con los demonios. Luego aparecen los demonios. 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4:1, también si alguien lo quisiera leer, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muy bien, entonces ahí aparecen demonios. Y luego en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios, aparece pues una estructura muy especial porque habla acerca de los gobernadores de las tinieblas, de las potestades, de los principales. No nos dice cómo está todo el orden, pero ahí se nos presenta que hay cierta organización. Entonces la Biblia habla acerca de ángeles y de los demonios, y entonces así se nos presenta en el mundo espiritual. Bien, ahora, una cosa muy especial que debemos de entender, que sean los ángeles o sean los demonios, están sometidos, están bajo las órdenes de Dios. Los demonios ni los ángeles pueden hacer su voluntad. Todo está supeditado a la soberanía de Dios. Por favor, Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Porque en él fueron... Adelante, hermano, adelante, lean. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, todo fue creado por Jesús, todo fue creado por el Cristo, el Señor Jesús, antes de la creación. Al estar junto con el Padre, Él es el creador, fíjese bien. Y dice esta parte final, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así están sometidos
Los ángeles y aún los demonios están sometidos a él, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Ustedes recuerdan la famosa historia del endemoniado gadareno, allí en el capítulo 5 de Marcos? ¿Se acuerdan que el Señor le preguntó al endemoniado, ¿cuántos demonios hay? Y él dijo, pues somos muchos. ¿Y cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba? Legión, ¿verdad? Porque eran muchos. Y entonces ellos pidieron permiso para irse a los cerdos, ¿se acuerdan? Había como 2000 cerdos y pidieron permiso a Jesús. Eso quiere decir que aún los demonios se someten a la soberanía de Dios, no pueden hacer absolutamente nada. Si Dios permite que un demonio nos ataque o Satanás nos ataque, es porque Dios lo está permitiendo. Pero no nos van a atacar sin el permiso de Dios. ¿Sí? Y los ángeles son nuestros servidores, pero no nos van a servir si también Dios no les da permiso. Dios los envía para ayudarnos, para poder apoyarnos. Un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Un ángel estuvo en el Getsemaní para consolar al Señor Jesús. Un ángel le dio alimentación a Elías cuando estaba en el desierto. Los ángeles ayudan. Y Dios envía a sus ángeles para ayudarnos. Pues no sé si a lo mejor en esta semana tuvimos o íbamos a tener un accidente y un ángel nos detuvo. Nosotros no lo vimos, pero un ángel nos detuvo porque Dios lo envió para nuestra protección. Pero esos ángeles se van a someter y se someten diariamente a la voluntad del Padre. ¿Sí? No van a hacer cualquier cosa por ellos mismos. Ellos nunca van a hacer algo independientemente a la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Ahora, los ángeles son servidores de Dios y los demonios son opositores de Dios. En el texto que leímos de Job 1:6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Qué significa presentarse delante de Jehová? Vinieron a rendirle cuentas a Dios, porque estaban haciendo el servicio a Dios. No llegaron nomás por llegar, no dijeron, vamos a ir a ver a Dios. No, fueron para rendirle cuentas de lo que ellos tenían en encomienda, algún trabajo. Y ahora se presentaban delante de Dios para rendirle cuentas. Y ahí fue el diablo también. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Los ángeles también tienen que darle cuentas a nuestro Dios. Bien, vamos ahora aquí adelantito. Veamos estas observaciones. Satanás, su nombre significa adversario en la Biblia. Esta palabra a veces se refiere a hombres que actúan como enemigos. Por ejemplo, en Primera de Reyes 5:4, hablando Salomón ahí, habla acerca de que ya no tiene adversarios. Ahí la palabra adversarios también tiene que ver con Satanás, pero no se refiere al ángel maligno, sino a la palabra adversario. ¿Sí? 2. Aparece por primera vez en la Biblia con este nombre en 1 de Crónicas 21:1. Esa es la primera. Fíjense bien, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece la palabra Satanás es hasta 1 de Crónicas. Claro, el diablo aparece en otros libros de otra forma. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3 aparece como la serpiente. Pero con el nombre Satanás aquí. Ahora, 3. En la Biblia se le dan diversos nombres como el diablo, tentador, maligno, acusador, etc. ¿Qué otro nombre conoce usted de la Biblia que se le menciona al diablo? La serpiente antigua. ¿Qué otra cosa? El príncipe de la potestad del aire, que acabamos de ver aquí en Efesios 2:2. Muy bien. Entonces se le dan diferentes títulos, ¿sí? Número 4. En la creación el Señor lo creó como un querubín de una manera singular. Era un querubín. Vamos a verlo, sí vamos a verlo por favor, en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel 28, 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. ¿Y alguien que nos quiera leer, por favor? Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Muy bien, entonces, dentro de los órdenes que vimos, o de las clases de ángeles que vimos, el arcángel, serafines, querubines, los seres vivientes, ¿en dónde entra el diablo? Pues en el otro querubín. Él era un querubín, fíjense bien, qué cosa tan tremenda. Claro,
cometió el pecado y por eso fue sacado del cielo, y eso más adelante vamos a ver acerca de este asunto. Bien, vamos a ver ahora aquí. ¿Qué vemos, por favor? Vamos a ver en los versículos del 7 al 10 de Job capítulo 1, las actitudes del diablo. Vamos a regresar, por favor, rápidamente al capítulo 1 de Job. Job capítulo 1, los versículos del 7 al 9. Veamos una situación muy tremenda en el diablo. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Fíjese bien la pregunta que le hizo el Señor, ¿de dónde vienes? Es decir, el Señor le estaba pidiendo cuentas al diablo. Le estaba diciendo, a ver, dime qué hiciste, qué has hecho, dame cuentas de lo que estás realizando. Y veamos el versículo 7. Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué tuvo que decir el diablo? El diablo le tuvo que decir al Señor, sí, he visto un hombre justo que te ama y te sirve. Pero no le dijo nada, no rindió cuentas. Fue indiferente a Dios. Fíjense bien, versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Veamos a ver aquí, en la transparencia aquí que están en la pared, 5 cosas, 5 actitudes negativas del diablo. Fíjese bien, 5 actitudes negativas del diablo en este pasaje. La primera actitud negativa fue una actitud de indiferencia ante Dios. Porque el diablo dijo, me ando paseando por la tierra, me ando dando vueltas por ahí. O sea, Dios le estaba pidiendo cuentas, pero no le importó, no lo tomó en cuenta. La segunda cosa es que tuvo una actitud rebelde ante Dios, no le dio cuenta, es decir, debió haberle dicho, he visto a un hombre que te ama, un hombre que es tu buen siervo, porque el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has visto? ¿No te has dado cuenta de la calidad de hombre? ¿Por qué lo pasaste por alto? Pero no le dijo el diablo nada al Señor. Entonces fue una actitud rebelde. Número 3, tuvo una actitud de polemizar, es decir, de altercar con Dios. ¿Cómo estaba altercando con Dios? Veamos el versículo 9. Dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de gratis? De la palabra balde es de gratis. En otras palabras, Job te está sirviendo, pero porque tú le estás bendiciendo. El día que lo dejes de bendecir, ese día no. Ese día deja de servir. Miren, ese es un serio problema en nuestros días. Este es un serio problema. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos a Dios, Dios, si tú me bendices este año, voy a ir a tu casa. Si me bendices en este año, voy a estar en la reunión de oración. Si en este año me bendices, voy a hacer esto. Bueno, ¿qué? ¿Somos superiores a Dios y le vamos a dar órdenes? Estamos actuando de la misma manera como el diablo. Simplemente tenemos que servirle porque tenemos que servirle. Él es el Señor. Y tenemos que someternos a Él. No tenemos que cuestionar. Pero a veces así decimos, Señor, si me sacas de esta enfermedad, entonces sí te voy a buscar. Mira, Señor, ayúdame los estudiantes. Ayúdame a aprobar esta materia y el domingo estoy en tu casa. Eso no puede ser. No podemos negociar con Dios. O nos sometemos o no nos sometemos. Y aquí el diablo está cuestionando a Dios. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Número 4, una actitud de odio contra Job. Porque fíjense bien en el versículo 9 está diciendo, versículo 9, por favor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ese hombre, lo menosprecio porque te está sirviendo, pero déjamelo un rato. Y más adelante vamos a ver el odio del diablo contra Job, porque descarga toda su furia contra él. Bien, número 5, una actitud de culpar a Dios. Fíjense bien, culpa a Dios, versículo 10.
No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, la culpa la tienes tú, Dios. Él te sirve porque tú le estás dando. Tú eres el culpable. Piense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, aquí el diablo está actuando como adversario de Dios, porque así significa su nombre. ¿Sí? Bien, vamos acá a la siguiente transparencia. En el libro de Job vamos a ver estas 5 enseñanzas. Satanás es el adversario de los hombres rectos. Satanás no es omnipotente, no olvidemos esto, no es omnipotente, no puede hacer nada sin el permiso del Señor. Satanás no entiende y menosprecia la naturaleza de una persona recta. Él no entiende por qué amamos y adoramos a Dios. Número 4, Satanás no tiene poder suficiente para derrotar la fe en Dios. Ojo con eso. Nuestra fe es grandiosa. Nuestra fe es victoriosa. Si la ejercemos día tras día, el diablo queda derrotado. Dice aquí el punto número 4. Al contrario, sin entender la razón de la aflicción, la fe puede derrotar a Satanás. Y número 5, la falta de caridad es propia de Satanás. Satanás nunca va a tener compasión de nadie. Nunca. El diablo nos puede dejar por un tiempo, como lo hizo con el Señor Jesús en las tentaciones, pero va a volver y con más intensidad para afectarnos. Él nunca tiene compasión, Él nunca va a ser benigno, Él nunca nos va a hacer un bien. Aparentemente nos hace un bien. Hay gente que dice, es que yo hice un pacto con el diablo para que me dé dinero. Sí, aparentemente le está haciendo un bien, pero lo está ahorcando, lo está llevando a su propia ruina. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, no olvidemos que como hijos de Dios somos más que vencedores, pero ¿por medio de quién? Por medio de Jesús, no por nadie más. No somos vencedores en nuestras propias fuerzas, no lo olvidemos. Ni tampoco nos pongamos al tú por tú con el diablo. Les quiero decir algo en el amor del Señor. Nunca digamos unas palabras o nombres que luego utilizan otros hermanos para referirse al diablo. Debemos tener hasta cierto respeto, porque es un enemigo que debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? La gente luego, o hay hermanos que le ponen ciertos nombres al diablo así medios despectivos. Debemos tener mucho cuidado, porque el diablo va a venir y destrozar nuestras vidas si no confiamos plenamente en el Señor. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Y por último, no olvidemos que nuestra gran protección está en el Señor Jesús, que murió en la cruz por nosotros y salió vencedor. Dice el texto de Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, y mire la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. El único que pudo vencer al diablo y a las tinieblas es el Señor Jesucristo. Nosotros vencemos al diablo, pero a través de la fe en Cristo, no en nuestra propia fe. Así es que debemos de ser muy, muy cuidadosos con esto, ¿sí? Recordemos que ahí Judas, en el versículo 9, dice que el arcángel Miguel, luchando contra el diablo por el cuerpo de Moisés, dijo, el Señor te reprenda, no yo, el Señor. Entonces, tomemos en cuenta esto. Bien, ¿terminamos, hermanos? ¿Qué aprendemos de la lección de hoy?